Que no se le pase el gangazo tributario. Por única vez, cancele sus impuestos con vigencias anteriores con un descuento del 100% en intereses de mora y el 20% del capital hasta el 31 de octubre de 2020. Y con el 10% de descuento en capital y sin intereses de mora desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de este año. Aplica para impuesto predial, valorización, industria y comercio u otras obligaciones tributarias con el municipio. Descuentos que no son cuentos. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Cedeño, soy cantautor y productor musical. Quiero hacerte la más cordial invitación para que disfrutes de una maravillosa serenata de Ecuador para Colombia con mucho cariño. Estaremos en Que Viva la Música con Aníbal Arévalo de Página 10. Este viernes 9 de octubre a partir de las 8 de la noche será transmitido por todas las plataformas y las redes sociales. Así que no te olvides, te esperamos. Chao, chao. En nuestras oficinas de crédito Confamiliar de Nariño bajamos las tasas de interés. Visítanos en nuestro horario extendido lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Tu crédito de manera fácil. Mayor información al 310-769-2714 y 318-760-5722. Confamiliar de Nariño, una sola familia. Juntos saldremos adelante. Vigilado Supersubsidio. Hola amigos, somos el trío Las Gardenias y queremos extenderles una cordial invitación a una serenata virtual desde Ecuador para Colombia y el mundo con mucho cariño. Así es, estaremos presentando lo mejor de nuestro repertorio en este gran espacio como lo es la Página 10 y su programa Que Viva la Música con Aníbal Arévalo. Este programa será transmitido por todas las plataformas este viernes 9 de octubre a partir de las 20 horas. Te esperamos. ¡Chao! Adoración. Avante es el ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Planea, coordina, gestiona, desarrolla e implementa obras de infraestructura. Prepara a Pasto para ser una ciudad amable con el usuario del transporte público y le da la bienvenida a la movilidad inteligente y sostenible. Avante, movilizando la gran capital. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Cedeño, soy cantautor y productor musical. Quiero hacerte la más cordial invitación para que disfrutes de una maravillosa serenata de Ecuador para Colombia con mucho cariño. Estaremos en Que Viva la Música con Aníbal Arévalo de Página 10. Este viernes 9 de octubre a partir de las 8 de la noche será transmitido por todas las plataformas y las redes sociales. Así que no te olvides, te esperamos. Chao, chao. Hola amigos, somos el trío Las Gardenias y queremos extenderles una cordial invitación a una serenata virtual desde Ecuador para Colombia y el mundo con mucho cariño. Así es, estaremos presentando lo mejor de nuestro repertorio en este gran espacio como lo es la Página 10 y su programa Que Viva la Música con Aníbal Arévalo. Este programa será transmitido por todas las plataformas este viernes 9 de octubre a partir de las 20 horas. Te esperamos. ¡Chao! Adoración. La energía de los nariñenses, llena de arte, talento, creatividad y trabajo duro, nos ha motivado durante años para reflejar en nuestra labor un poco de esa cultura extraordinaria que llama la atención del mundo entero.
porque para los nariñenses no hay imposibles y ha sido el alma, la fuerza y la convicción de cada habitante de nuestro departamento el motor de arranque para direccionarnos en pro a brindar un servicio de calidad para seguir acompañándolos en ese camino de la consecución de sus anhelos. En este día en el cual celebramos nuestros 65 años como empresa, resaltamos especialmente la labor de nuestros trabajadores, quienes han sabido adaptarse a los cambios y pese a las dificultades, gracias a su esfuerzo, constancia y sabiduría, hemos podido sortear cada uno de aquellos instantes. Amamos lo que hacemos, porque esta es nuestra vida. Aquí están impresos nuestros mejores y más fuertes momentos. Evolucionamos juntos, pero nunca permitimos estancarnos o quedarnos allí. Por el contrario, hemos tomado todo como un aprendizaje para construir nuevos caminos sin conformarnos y por más difícil que parezca un reto, recordar que juntos siempre hay algo que podemos hacer. Sedenar, 65 años. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Soy Aníbal Arévalo y este es su espacio Diálogos con Aníbal. Cada noche estamos presentando un programa diferente con una temática seleccionada especialmente para ustedes. Hacemos un periodismo científico y cultural al servicio de la comunidad. Les invitamos a nuestros seguidores que están conectados para que nos envíen sus comentarios a través del chat. También pueden realizar sus preguntas. En esta oportunidad vamos a hablar de historia. Estamos próximos a la conmemoración del 12 de octubre, una fecha que genera mucha polémica. De tal manera que el programa que vamos a desarrollar hoy se titula El 12 de octubre de 1492, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, una gran mentira, a cargo de Ahmed Restrepo Enciso. Él es miembro de la Academia Colombiana de Historia Militar y de la Academia Antioqueña de Historia, ingeniero geógrafo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, escritor y editor de Atlas de América y el Mundo, 57 libros, 27 sobre la independencia y apasionado por la arqueohistoria. Le saludamos al maestro Ahmed Restrepo Enciso. Muy buenas noches y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cordial saludo, don Aníbal, y a toda su audiencia por permitirnos entrar a su vida y compartir estos conocimientos diferentes, esta historia alternativa en el buen sentido de la palabra. Empiezo por dar un saludo cordial a la gente de Nariño, a quien estimo mucho, porque quiero expresar mi reconocimiento por una singularidad mundial que ustedes tienen y es el de poder reírse de sí mismos. Hay tanta inteligencia en Nariño, en los pastuzos, como nos dicen nuestros amigos, que hacen los chistes para reírse de ellos mismos, pero son tan peligrosos en los negocios que lo mínimo que pueden hacer es terminar casado con la hermana de ellos. O sea que esa es una gran virtud en el mundo entero. Un saludo a toda la gente de Nariño, Pasto, mis amigos. Y bueno, vamos a hablar de historias diferentes. Es que la historia que nosotros conocemos, señores, llevándolo a lo regional, es lo mismo que pasa con la historia que viene por el occidente de Colombia, que viene por Antioquia, por el Chocó, por Caldas, que termina en Nariño. Es una historia que no nos han contado. Es una historia que la Academia Nariñense de Historia ha empezado a organizar sistemáticamente como un gran elemento. No en los otros sitios que no lo hemos podido lograr. Entonces las historias que hay sobre esta banda occidental están por contarse, por construirse, sobre documentos. Esa gran fortaleza, digamos a modo de fortificación que forma el nudo, los pastos, con el Guaita y el Juarambú, eso es un elemento importante en el control territorial y lo que define parte de esa historia de ustedes mismos. Eso mismo pasa a nivel mundial. Hemos evolucionado mucho porque hay nuevos documentos. De hecho, por ejemplo, mi libro, que es básicamente el trabajo, el soporte de esta charla, Santa María de la Antigua del Darién y los inicios de la conquista, que lanzamos en el año 2011 en la Universidad de Afit, habría sido imposible. Incluso empiezo con una frase que dice:
a quienes creamos lo impensable, porque yo me considero esa generación. Me tocó los computadores de tarjeta perforada con huequitos. Eso es inviable. A mí me gustaba en esa época una tarjeta con un manchón y yo decía, es una mancha de tinta, vaya y venga. Hoy en día me muestran en un computador una mancha y digo, ábrala, porque en esa mancha que yo veo, en ese borrón, puede estar toda una ciudad y los planos. El mundo nos ha cambiado diametralmente. Por ejemplo, para hacer ese libro, yo accedí a los archivos de Simancas, el Archivo Nacional de Indias, desde mi computador. Eso hubiera sido imposible, económica y temporalmente, para haber asistido allá y haber encontrado toda la información, los debates internacionales. Por lo tanto, hoy estamos en un mundo cambiante y post pandemia de la COVID-19, el mundo cambió. Mírenos a nosotros aquí, Aníbal, usted en Pasto, yo en Medellín, desde nuestros estudios trabajando y conectados al mundo entero. Por lo tanto, las cosas han cambiado hasta tal punto en que llegan miles y miles de documentos nuevos a engrosar la historia. Documentos que no es porque sean de la época tienen que ser válidos, hay que revisarlos. Entonces usted encuentra elementos de comparación, elementos para cruzar y va descubriendo que las cosas no funcionan. Quiero ponerles un solo ejemplo antes de arrancar con la historia, y es la historia militar, que es lo que me gusta porque tengo muchos más libros, pero mi pasión es la arqueohistoria, lo que estamos hablando. La Academia Nariñense de Historia me invitó hace unos años a darles una charla sobre la campaña del sur, de Nariño. Pero es que la campaña del sur de Nariño está escrita bajo los conceptos centralistas y bogotanos y bogoteños de Nariño y su gente. No desde Nariño, pues no desde Pasto, pues, no desde Popayán, no desde los antioqueños. Entonces nosotros cogimos los archivos nuestros del archivo de Antioquia, cogimos los archivos del Cauca y reescribimos una historia diferente donde hay batallas perdidas, conceptos que no nos decían, o cosas como decían que nosotros habíamos traicionado, los antioqueños habíamos traicionado a Nariño, ¿no? Nada de eso. La gente nuestra llegó hasta Tacines, algunos y la mayoría de los suboficiales murieron. Y entonces es una historia diferente. Decimos, venga, es que no es así. El pueblo pastuso tenía una ventaja, que eran fieles a su convicción. Hay que revisar esa historia. Y escribimos un libro muy grande basado en documentos y en los archivos. Eso hace, por ejemplo, que usted diría, Aníbal, que encontrar una nota publicada en el Correo del Orinoco dirigido por Francisco Antonio Sea en Venezuela. Francisco Antonio Sea es antioqueño, fue ministro del Interior de Napoleón Bonaparte, de José Botella, José Pepe Botella le decían. Pues. Pepe Botellas. Pepe Botella, que realmente era madera de gallo porque él no tomaba. Entonces, Botella, él fue ministro de Pepe Botella. Después vino y acompañó a Bolívar en la campaña. Y en el Correo del Orinoco publican un artículo que dicen sobre la independencia de Antioquia. Lo publica un antioqueño y el doctor Sea se lo publica. Entonces usted coge ese documento y dice, documento del Correo del Orinoco, pues es una fuente primaria invaluable. Cuando usted evalúa eso, se va a dar cuenta que sí, es una verdad veredal de Marinilla, un pueblo nuestro que se llama Marinilla, pero es una mentira regional. Lo que el tipo dice es lo que él está viendo en el entorno veredal, pero en el entorno provincial de esa época no es cierto, eso es una mentira. Entonces, de ahí usted tiene que bajar toda la información que ha montado sobre. Eso se ha pasado a nivel mundial, más con el descubrimiento de América. Recuerde sí, que había una lucha entre Inglaterra, Francia, los reinos de España, porque no era España todavía, era Castilla y León, Aragón, el territorio andaluz y dos más que eran reinos independientes con alianzas de matrimonio. Entonces, esa confrontación geopolítica, como se da ahora entre Estados Unidos y Rusia y China, pues ahora como tercer elemento, eran luchas también, no solamente desde el concepto intelectual militar, sino desde crear una historia nueva. Por lo tanto, la historia del descubrimiento es una historia escrita por los españoles. Yo a veces le preguntaba, a usted hablábamos en estos días, que por qué yo siendo colombiano me tienen que enseñar la historia del pueblo de Israel. Mi tradición es cristiana, pero yo no tengo nada que ver con el pueblo de Israel. ¿Por qué no me enseñaron la historia de América? ¿Por qué la historia, de dónde sacaron que la historia empieza con nuestra historia española? Nosotros, los hispanodescendientes, que somos la mayoría colombianos, tenemos raíces africanas. En Antioquia, más que en cualquier otro lado,
Los antioqueños mezclaron la sangre con las hermosas mujeres africanas. Entonces figura uno con 15 o 17 años y una negrita de 16 años que son absolutamente hermosas. Pues claro, se brincaban la niña y terminaban siendo el primo medio y los antioqueños la reconocimos, a diferencia del Cauca que sí era muy clasista en el tema. Entonces tenemos sobre todo mezclas con los hijos de África, con algunas comunidades de América. Entonces, en el tema del descubrimiento de América, permítanme hacerles una macro introducción. Para que pongamos un número redondo, hablemos de que tenemos 5.000 millones de años la evolución planetaria. Esta historia es la historia de esta humanidad, la suya, la mía, Aníbal, la de todos nosotros. El Homo sapiens se dice en este momento que salió del cuerno africano hace aproximadamente 50.000 años. O sea, la Eva mitocondrial y el Adán cromosómico, que realmente no fue una pareja, un grupo, salió del cuerno de África a poblar el resto del mundo hace 50.000 años. Pero es que nosotros tenemos un primo lejano, el neandertal. Y el neandertal tiene más de 1 millón y pico, más de 1 millón de años. Si nosotros, esta civilización que usted y yo conocemos, que habita la superficie de este planeta, ojo, la superficie de este planeta, se construyó a partir, digamos, de Sumer, más o menos, y estamos hablando de 10.000 años atrás. Y en 10.000 años atrás logramos hacer esta civilización que ya estamos pensando en viajes interplanetarios, que yo creo que ya tenemos viajes en el tiempo, porque experimentos como el de Filadelfia del año 45 no se volvió a hablar, y eso sí fue muy fuerte, cuando hacían desaparecer barcos de la Armada de Estados Unidos y volvían a aparecer. Entonces nosotros ya vamos en unos elementos totalmente desconocidos para la humanidad, en solamente 10.000 años. ¿Qué pudo pasar en ese millón de años diferente? ¿Cuántas civilizaciones? Múltiples, múltiples. Es como cuando hablamos del imperio del Tahuantinsuyo, que se formó en 100 años. Pero ellos heredaron los collas y heredaron los tihuanacotas. Entonces la historia de la humanidad está por contarse. Si nosotros en 10.000 años, don Aníbal, podemos decir que hemos hecho esto, que estamos usted a cientos de kilómetros de distancia y integrados virtualmente con gente de muchos lados, ¿qué nos espera en unos años más? Entonces repasemos. Si nosotros en 10.000 años atrás tenemos Sumer, que digamos que brincamos de ser prácticamente recolectores y cazadores a aparecer con ciudades, teorías de filosofía y religión, en forma abrupta, y en que la evolución nuestra fonética brincó, dio un salto, una mutación. ¿Qué pudo haber pasado? No lo sabemos. Estamos hablando de desconocer miles de años hacia atrás donde pudo haber existido cualquier cosa. Por lo tanto, pensar que la historia empieza con los españoles, con los castellanos que fueron los que primero llegaron aquí, no es válido. Por lo tanto, yo siempre empiezo las conferencias diciendo, miren señores, ¿de cuántos pueblos americanos se acuerda usted? Y la gente me mira. Primero, aquí no hay indios. Indios son los de la India. Indígenas son los nuestros. Pero cuando usted mete en ese saco absurdo de indígenas a todos los pueblos que habitaban América, es un absurdo histórico. O cuando usted dice negros, ustedes no ven mi biblioteca clasificada por colores, la ven por temas. Pero ni blancos, ni negros, ni rojos. Eso es al estilo mafioso, por metros. Nosotros no hacemos eso. Entonces la historia humana, este Homo sapiens, que habitamos la superficie de nuestro planeta en este momento, viene con 50.000 años de haber salido con un grupo inicial del cuerno africano. En América, señores, la historia es muy larga, muy larga. Entonces, empecemos por olvidarnos de qué nos han contado los españoles, porque a mí eso me dolía. Yo soy escuelero, a mí me tocó escuela, no colegio, escuela y primaria. Y a mí me tocó representar a la llegada de Cristóbal Colón, adorables profesores de aquellos maestros de verdad que le enseñaban a uno y que lo formaban. Me tocó la tonadilla, me acuerdo mucho, de los hermanos Pinzón, que eran unos marineros que venían con Colón, que era otro marinero. Porque es que mi apellido tercero es Pinzón. Yo soy Ahmed Restrepo, Enciso Pinzón. Aníbal, si usted se fija en sus apellidos, ahí empieza la historia, como cualquiera de nosotros. Es el ancestro que viene. Entonces yo sería, si fuera a escribir mi nombre para la época de la conquista, yo sería Ahmed Alfonso López de Restrepo, que es Restrepo hoy,
López de Restrepo y de Enciso Pinzón. Esos dos apellidos me conectan con el descubrimiento de América, mis ancestros. Entonces, sí, bueno, empecemos por ahí, vamos a escarbar los ancestros de dónde venían. Pero al lado hay unos ancestros africanos, al lado hay unos, diríamos, indígenas, que no son indígenas, porque aquí no hay indios, eso hay que cambiarlo, de un grupo humano que se llaman los Tama, que venían de Polinesia, en mi quinto ancestro. Y hace unos años probamos la migración de los polinesios a través de Colombia, porque ya había una teoría arriba en California, yo trabajo en Sudamérica. Paul Rivet lo dijo, pero nosotros dijimos, sí, se lo mostramos, están en Colombia, hay 35 grupos de nombres en Colombia, 35 en Polinesia, en Oceanía realmente, con mitos, leyendas y ADN. Empezamos por ahí, ellos no son indios. Esos ancestros míos eran polinesios, grandes navegantes, pero aquí hay presencia de muchos pueblos. Entonces vamos a empezar un poco. Mire, hay pruebas ya palpables, que del tercer milenio antes de Cristo hay faraones con metales que solamente se dan en Bolivia. En Bolivia hay coca en momias egipcias. Hay tallas en roca de naves fenicias en América, en Casma, en Perú. Y así usted va a empezar a encontrar que hay diferentes cosas. Por ejemplo, yo soy seguidor de la Escuela Arqueológica del doctor Vic Ibarra Grasso. Vic Ibarra Grasso, un argentino que dedicó toda su vida a escarbar Bolivia, Argentina y Chile, y él logra reunir 18 biotipos diferentes de seres humanos en América. O sea, eran 18 familias o clanes o grupos que vinieron de diferentes naciones. ¿Por qué? Porque este personaje que ustedes ven aquí es un ser humano, fuera de piel oscura, de piel gris, la que sea. Pero yo soy un ser humano, antes que cualquier cosa. No hay raza, somos una sola raza la que estamos habitando en este momento en la superficie, una sola raza. Por lo tanto, esos grupos humanos de 18 biotipos que llegaron a América, que existían antes de Colón, ¿dónde salieron? Hay polinesios, hay de muchas partes, pero hay presencia de fenicios. Acuérdense que el rey Salomón, con su suegro, uno de sus suegros, tenía una flota con el rey Hiram y navegaban todo el mundo. Todo el mundo. Les recuerdo otra cosa. Nosotros cuando hablamos de la gente de piel negra, o sea, son seres humanos con piel melamínica, oscura, por adaptación, son adaptaciones climáticas al entorno. Aquí llegó una migración de Mali, del rey de Mali, con 2.000 canoas y guerreros a América antes de Colón. Esa la hemos estado rastreando y yo he encontrado sus rastros en la frontera norte de Panamá. Lo que estábamos tratando de encontrar era la presencia de ellos en Brasil, porque se suponía que llegaba a África o Brasil. Bien, ese dato es muy importante para la historia de Colón que les voy a contar, porque eso nos vamos a sentar un elemento importante. 18 biotipos implican por lo menos 18 pueblos diferentes que llegaron a América. ¿Cómo llegaron? Navegando, como esclavos, como conquistadores. Ustedes se acuerdan de la Ilíada de Homero. Claro, ahí vinieron a buscar el velloncino de oro. ¿Dónde estaba el velloncino de oro? En la tierra de Ofir. Yo lo voy a decir, lo voy a contar aquí, pero lo voy a explicar como una novela porque es demasiado álgido explicarlo. La tierra de Ofir yo la tengo localizada, está el nombre exacto y el río de oro existe también. ¿Por qué? Porque ahí cercana a ese sitio encontraron en una finca cantidad de tabletas en forma de pirámide y con inscripciones. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Por lo tanto, ese pasado de América desconocido tenemos que recuperarlo para empalmarlo con la historia de nuestros ancestros castellanos. Los primeros que llegaron fueron los del Reino de Castilla. Y a partir de ese pseudo descubrimiento de América, del cual vamos a hablar, se formó la nación española. Ellos eran Reino de Castilla, León, Aragón, el Andaluz y los otros, pero después de eso se volvió España, el Reino de España. Entonces, vamos a tratar el tema de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. ¿Descubrimiento nos preguntamos, señores? No, yo no puedo decir que yo voy a ir a Pasto a descubrir a Aníbal. No, Aníbal es... Claro, entonces yo voy y le pongo una bandera, descubrí a Aníbal y a los pastusos. Hágame el favor, ¿cierto? Entonces,
No, son pueblos que existen, pero es que la historia nos la narraron diferente. Primero, desde la época de Ptolomeo decía que más allá del mar Oceanus existía una isla gigante donde la gente eran siervos por naturaleza y se llamaban los Caribdis. ¿Quién le dijo a Ptolomeo que aquí habían caribes? ¿Cómo lo supo? Entonces uno dice, si Ptolomeo lo contaba, ¿de dónde sacó aquella cuentecilla? En enciclopedias, en una enciclopedia en la China, hay un dibujo de un monje ordeñando una llama. ¿Ordeñando una llama? Sí, una migración que vino hacia América 200 años antes de Colón. 200 años de Colón, sí. Así es innumerable los restos, los datos arqueológicos, los elementos de tradición oral y los elementos que nosotros, en el caso mío, como ingeniero geógrafo, yo rastreo, y son las voces de los topónimos que dejan los pueblos. Ese es como el reguero de sangre que dejan nuestros ancestros. Y uno va viendo. Entonces, sabemos que aquí nos conocían desde antes. De hecho, hay un mapa que se habla del famoso mapa de la cola del dragón. Y en ese mapa de la cola del dragón, pegado a China, está América. América, sí, claro. Los chinos decían que ellos tenían la isla del sol naciente. Isla del sol naciente. Ellos no son el sol naciente. Para ellos el sol naciente era una isla que había al oriente. ¿Y quién está al oriente de China? Nosotros. América. De hecho, de ellos vino una migración muy grande buscando el país de Fusang. También localizado, lo tenemos ya en este momento, por ADN, por nombres y por eso. Entonces, señores, yo les voy a mostrarles esos elementos que nos llevan a decir, aquí ya existía gente, muchas culturas nos conocían. En Europa se comercializaba el palo de Brasil, el del tinte, para tener antes de Colón. O sea, palo de Brasil, sí, claro, que hay en la Guajira nuestra, que hay en Brasil. Los utilizaban los portugueses. Pero, ¿qué ocurrió? Pues vamos a entrar a hablar de la historia del descubrimiento de América del 12 de octubre. Pues resulta que el 12 de octubre del calendario viejo, porque ahora hay un nuevo calendario para nosotros, el día 23. Ellos le metieron 11 días más para corregir la diferencia por los años bisiestos y pasamos de un jueves a un viernes y le metieron 11 días para ajustar el calendario. Entonces, si fuéramos a hablar de la fecha en que llegó Colón a la isla Guanajaní, el 12 de octubre del calendario anterior, estamos hablando del 23 de nosotros. Hay un elemento muy importante y es Cristóbal Colón esperaba que a 350 leguas encontraba tierra. Venga, hostia, ¿quién le contó a Colón que a 350 leguas había tierra? Él lo tenía, él tenía un mapa. Un mapa, sí, se pregunta uno. Claro, él traía un mapa de Ptolomeo, un físico italiano. Pues resulta que él no se llamaba Cristóbal Colón, ni era hijo de Domenico Columbus, ni de Susana Fontana Rosa, ni era un tipo pobre. A mí me enseñaron eso en la escuela. Pobres mis profesores que murieron engañados contándonos esa historia. Nada de eso. Cristóbal Colón era un tipo, alias Cristóbal Colón era un tipo que hablaba 4 idiomas. Era cosmógrafo. Era un gran navegante desde pequeño. Y él mismo lo dice. En sus capitulaciones dice, es que yo no soy el primer almirante de mi familia. Habían 2 almirantes antes de él. El tipo no era ningún pobre. Bueno, para descubrir eso, hay varias teorías. Yo pienso que después de haberme leído la mayoría, de haber trabajado el tema, hoy en día, digamos, hay dos grandes bloques. Uno, con mucha fortaleza política y publicitaria, que es el Colón gallego de Pedro Madruga. Pedro Madruga realmente era Pedro Sotomayor, pero le decían Madruga porque el tipo en un combate se levantó como a las 5 de la mañana a dar plomo y espada. Entonces le pusieron Pedro Madruga, Pedro Sotomayor. Pero este Pedro Sotomayor murió unos años antes de Colón, o sea que no puede ser Colón. Pero en Pontevedra, él tiene una gran sala en el Museo de Pontevedra, una gran sala, y realmente su principal escritor es
es Alfonso Filipot. Ellos tienen toda la parafernalia, los medios para que usted vaya a Galicia, hermosa tierra, la más linda, donde está el camino sagrado de Santiago de Compostela, que viene de Portugal subiendo a Santiago y a terminar en Finisterra. Finisterra mira al océano Atlántico nuestro. Y es un mito montado sobre una cosa más antigua que habría que tratarla en arqueo histórico. Entonces, cuando usted ve eso, dice, entonces hay otra versión. Sí, claro, hay una versión de una gran investigadora que a mí me parece la mejor, es mi criterio. O sea, la historia, nadie tiene la verdad, los documentos pueden decir una cosa y le pueden cambiar. Pero doña Marisa Azuara, una novelista, se dedicó a escribir la historia de Colón también. Y encontró que para mí, en mi criterio, yo respeto a los demás, es la mejor versión, porque encontró que Colón era otro personaje que se llamaba Juan Piccolomini, porque el mismo Colón decía que él había limado, no recortado, sino cuando usted recorta, corta una punta, cuando usted lima a ambos lados del filo. Cuando el mismo Colón decía que había limado su apellido, fue que le recortó a ambos lados, Piccolomini, y él era de la isla de Cerdeña. Esa isla fue en un momento dado parte del reino de Aragón. Por eso Colón le decía mi señor natural a don Ferrán de Aragón, y no se lo decía a Isabel la Católica. Bueno, pues la historia en síntesis es que Cristóbal Colón era un noble de esa familia, de ese grupo, y cuando estaba la pelea entre doña Juana y la reina Isabel por el trono, siendo doña Juana la verdadera heredera del trono, Cristóbal Colón y su familia, alias Cristóbal Colón, hizo fila en torno a doña Juana, la verdadera heredera del trono de Castilla. Perdieron y le quitaron todo. Le perdonaron la vida, le tocó abandonar su familia e irse de pirata con Rafael, alias Bartolomé, su hermano. ¿Qué ocurre entonces? Resulta que esto es digamos, el aporte de doña Marisa Azuara, que logra conectar la familia de Colón, los Piccolomini, con el Papa Inocencio III. Ellos eran familiares. Ojo, Inocencio III, el Papa, eran familiares de Colón. Y el físico Toscanelli era el asesor principal del Papa Inocencio III. Era Inocencio III el Papa, familiar de Colón. Muy bien. Pues, déjeme abrirle otra fuente que viene por un lado paralelo. Resulta que aquí, aparte de esos otros pueblos que les había comentado, aquí al norte de América habían llegado los bretones. Y luego monjes bretones llegaron al norte de América, pocos años antes del año 1000 de Cristo. Y llegaron escapados porque los vikingos los invadieron en Europa. Los vikingos también vinieron después de ellos aquí a posarse en América del Norte. En Groenlandia, o sea, Tierra Verde, sí. Es más, los bretones que lideraban algunas comunidades de esos pueblos que llamamos indígenas de Norteamérica, los atacaron y los rechazaron, porque ya sabían qué habían hecho los vikingos, que eran los bárbaros en el norte de Europa, y los dejaron salir. Hoy hay pruebas de vikingos arqueológicas que son irrefutables. Pero lo mejor de todo, Aníbal, hay la prueba de por lo menos 17 obispos católicos, estoy hablando de muchos, 17 obispos católicos en el norte de Norteamérica, que llegaban, y que el Papa lo sabía. De hecho, el Papa Inocencio III, con el rey de Noruega, hizo una expedición para ver por qué no le mandaban el diezmo de Groenlandia y la parte norte de América. Se conocía una ruta normal. Entonces ahí vuelve a brincar Inocencio III. Cuando ustedes escuchan la historia tradicional del descubrimiento de América, ustedes van a leer que Cristóbal Colón, el señor alias Cristóbal Colón, va y le pide a los reyes católicos que él ha descubierto, que él tiene la capacidad, que él sabe del viaje y listo. En confesión, él le cuenta algo al monje, al religioso. Parece ser que él le contó el secreto del prenauta, Alonso Sánchez de Huelva, que cuando Colón vivía en la isla de Porto Santo, recibió en su casa una carabela que venía casi destruida con un piloto llamado Alonso Sánchez de Huelva, que por accidente había estado en las islas del Caribe nuestras, en las Antillas.
Y eso lo dice Garcilaso de la Vega, nuestro hombre más culto en Europa en su momento, de raza inca. Lo dice Fernández de Oviedo, lo dice, mucha gente lo dice, se lo dijeron. De hecho, incluso se ganaban la enemistad de Colón porque ellos no querían que contaran eso. ¿Y qué fue lo que le vendió entonces Colón a los reyes? Les mostró el mapa que el físico Toscanelli, asesor del Papa Inocencio III, tenía sobre la ubicación de tierras al occidente de ellos, que estaba compuesta por las rutas de comercio y de los papas, de los obispos que venían a América. De hecho, hay tumbas en América del Norte donde hay un obispo con báculo y anillo ahí en la tumba. Entonces uno dice, o sea que Colón sabía. Sí, por aquello de la cuentecilla de las 350 leguas. Colón se equivocó porque la legua italiana era 600 metros diferente a la lengua castellana. Entonces él tenía la ruta, pero además tenía la ruta de la migración de la gente de África, del reino de Malí, que conocía las rutas marítimas. Señores, miren, como ingeniero geógrafo, yo estudié eso y era todas las corrientes marinas. O sea, imagínense que el mar son como grandes aceras movedizas, donde usted se para en un sitio y la misma corriente le lleva el barco y lo devuelve. Entonces, si usted sabe dónde montarse en la corriente, usted va de un sitio a otro con un esfuerzo menor. Perdónenme que aquí se me está agotando una batería. Sí, tranquilo. Que suponíamos conectado. Muy bien. Entonces, ¿por qué Colón sabía que las 350 leguas estaba eso? Claro, él tenía el mapa. ¿Qué ocurrió? Que Colón lo que le vendió a los reyes católicos, primero, porque el negocio fue un negocio privado entre Isabel la Católica, que en esa época no era católica todavía, Isabel, reina de Castilla, y Colón. Era un negocio privado de tú a tú, no entre el reino de Castilla, sino entre doña Isabel, reina de Castilla, y el señor Cristóbal Colón. Porque por detrás estaba don Fernando de Aragón. Don Ferrá no podía hacer negocios porque tenía que pasar por la Generalitat, y ellos decían que no podían hacerlo. Entonces dijo, venga, chavita, haga usted el negocio ahí con el tal Colón para que nos ganemos la plata. Eso sí, todo lo que se herede será para nuestro hijo, que unificaremos reinos. Bien, ¿qué pasó con Cristóbal Colón? Que él le vendió a ellos la idea de encontrar una ruta hacia las especies. El archipiélago de las Molucas, en el Océano Pacífico, en la parte norte, digamos arriba, frente a Rusia y China, digamos así, era donde se traían especies, con qué condimentar la comida en Europa. Es que la comida en Europa era absolutamente simple. Entonces un cargamento de especies valía más que el oro. Cuando le dicen, listo, entonces usted va a encontrar la ruta de especies. Sí, porque Colón sabía que muchos años atrás alguien había navegado, había encontrado un paso por Nicaragua, por un lago que conectaba al Pacífico. Por eso las misiones, digamos, de Colón era encontrar ese paso hacia las especies. Y eso tiene que ver con la primera ciudad que se fundó en el continente americano, que se llama Santa María de la Antigua del Darién, en el Golfo de Urabá colombiano, en la parte chocuana, está a 6 kilómetros adentro. Santa María fue la primera ciudad que duró 14 años, tenía hospital, tenían varias iglesias, fue una ciudad muy grande, que fue desbaratada para crear Panamá. No porque la ciudad fuera mala, sino porque los dueños, al cual el rey Carlos le vendió la ruta a las especies, dijo que querían tener una ciudad en el otro lado del mar. Fue desbaratada intencionalmente para llevarla. Esa ciudad, la Santa María de la Antigua del Darién, fue fundada por mi ancestro, el bachiller Martín Fernández de Enciso, el 20 de junio, que es un elemento que nosotros descubrimos a través del estudio que hemos hecho. Después, un polizón que se le metió a ellos, que se llama Balboa, se insurreccionó y le dieron golpe de estado a Enciso y lo mandaron después de casi un año. Pero Martín Fernández de Enciso, con 100 hombres, pasó de la primera población que estuvo arriba de Necoclí, en Antioquia, pasó al otro lado, porque ahí le hicieron la guerra a punta de flechas con veneno, porque Juan de la Cosa, es que los socios iniciales eran Alonso Ojeda, Juan de la Cosa y Enciso. Y Juan de la Cosa había estado navegando esas costas hasta Panamá en 1499 y lo nombraron alguacil perpetuo. Entonces vemos como la ruta de las especies era lo más importante porque era lo más rentable que esperaban tener los reyes católicos.
Entonces ya vemos que este personaje, Cristóbal Colón, le vendió esa idea a los reyes. ¿Qué pasa? Que como él, Juan Piccolomini, había estado en el bando contrario a la reina Isabel Católica, no le podían reconocer los títulos nobiliarios. Entonces creó un nuevo apellido que era Colón, para poder compensarle lo que no podían porque había una traición del reino. Mire, señores, a mí me contaron que Cristóbal Colón era un tipo pobre, hijo de un cardador de lana. ¿Cómo va a ser hijo de un cardador de lana si sabía 4 idiomas, había estudiado cartografía más que mucha otra gente? Y una cosa muy importante, era amigo personal del rey Don João de Portugal, asistía a las reuniones de marinería del reino de Portugal. Hombre, eso no lo dejan entrar a nadie a uno si son lo más importante. Y lo último, se había casado con la hija del gobernador de la isla de Portugal, de Porto Santo. En esa época no era que, niña, usted me gusta, casémonos. No, venga, hay que pedirle permiso al rey. Y para que se case la hija del gobernador tenía que tener permiso del gobernador. Entonces no era un tipo sencillo, era un tipo noble. Pero Colón vino aquí, se embelezó en las Islas de las Antillas porque el prenauta Alonso Sánchez le había contado que había una mina de oro que se llamaba el Cibao o Montecristi. Por eso cuando llegaron acá, Martín Alonso Yáñez Pinzón, que había estado en el Vaticano averiguando la ruta que sabían, y con saberlo, él se fue a buscar la mina de oro, se le abrió Colón. Para mostrarles quiero este mapa. Ustedes ven esta ruta, que esta es la ruta real de Colón. Bien, baja de aquí hacia Brasil y se eleva hacia acá, hacia la isla de Guanahani. O sea, viene Brasil, de aquí de África, se viene a Brasil y se eleva un poco. ¿Por qué se las muestro? Porque quien lo hizo se llama el ingeniero aeronáutico José Huertas, ingeniero aeronáutico de la isla de las Canarias. O sea, quien hace un mapa de esto es un tipo que sabe de navegación. Y él dice lo siguiente: ¿por qué están mal las otras rutas de Colón? Porque la gente lo consideró desde el meridiano de Greenwich, la bruja verde, y eso no existía en esa época. Pues si usted mira el diario de Colón, les dice, es que Colón llegó a la isla del Hierro, y de ahí tomó los rumbos. Este señor cogió rumbo y distancia a partir de la isla del Hierro, y empezó a marcar el recorrido. Y ustedes se acuerdan que yo les mostré en el mapa, que terminaba, que la ruta inicial daba sobre Brasil. ¿Recuerdan ustedes que les dije sobre que Colón tenía un cálculo errado en que las millas de ellos no consideró las millas italianas, que eran una diferencia de 600 metros? Pues bien, por eso esa ruta no tocó Brasil, no alcanzó, le faltaron unos días para haber entrado a Brasil. ¿Qué había en Brasil? También les conté sobre la migración del reino de Malí de Abubakar II. Ese rey que se vino con 4.000 canoas y por ahí 5.000 hombres, había llegado a Brasil. Y les voy a leer este nombre para que les quede en la memoria. Mambuco. ¿Qué pasaba? Que Colón tenía la ruta a Mambuco y se fue derecho. De Colón hubiera navegado 3 días más en la misma línea, había llegado al sitio de Mambuco, que es la entrada del Amazonas, porque estaba esa ruta. De hecho, él se perdió y se desesperó y pensó en regresar a España. Y Vicente Yáñez Pinzón. Realmente el apellido de ellos eran Eáñez, Vicente Eáñez. Le decían Pinzón porque el papá era ciego, como los pajaritos Pinzón que cantaban. Vicente le dijo, no señor, usted no se va a devolver, nosotros le tenemos la confianza de tan altos reyes, usted no se va a devolver, sigamos. Y lo llevó y entonces logró subir hasta las islas de las Antillas. Y allá encontró la isla de Guanahaní. El prefijo Gua está en toda América y está en La Gomera, arriba, en las Islas Canarias. Muy extraño, ¿no? Hay una conexión que hay que trabajar. Entonces, esa fue otra mentira, porque nos dijeron, tierra, eso es paja. Eso lo vieron a las 2 de la mañana. ¿Qué vieron? Lumbre, dijeron.
porque lo que se veía a las 2 de la mañana era un fuego que había en la playa, lumbre. Y Colón se guardó los 10.000 maravedís de las albricias para él, para la mujer de él. Bueno, entonces vemos que Colón no era Cristóbal Colón. Me quedo con la versión de Marisa Suara, de que se llamaba Juan Piccolomini, porque él ya desenredó toda su genealogía, sus características geográficas del poder, me parece mejor que la de Pedro Madruga. Entonces vemos que él ni era ya Cristóbal Colón, ni descubrió América, porque ya existía. Aquí había obispos en Terranova. Los bretones habían llegado a la altura de Nueva York, incluso. Aquí habían llegado polinesios, habían llegado gente de África, egipcios. De hecho, la faraona Sara o Hatshepsut habla de elementos que son en América. Y le voy a dejar... Maestro, señor. Maestro, sí, le quiero hacer una pregunta. A propósito que usted menciona de la llegada de polinesios, haciendo un referente con los antecedentes al viaje de Colón, también conocemos que los incas navegaban. Hubo un Zapa Inca que promovió los viajes y se conectaron con la Polinesia. Entonces también hay una conexión, hay otros viajes que se conectan con nuestro continente y eso posibilita el intercambio de mercancías como de personas. Sí, señor. Es muy interesante porque nosotros lo vemos todo el mundo desde el lado español, pero es que el Inca, primero definamos un término. Ese imperio se llamó el imperio del Tahuantinsuyo, gobernado por el Inca. Inca quiere decir maestro, no eran incas, el Inca era el maestro. Entonces, el Inca Pachacuti un día capturó una de esas balsas que venían de Polinesia, se montaban en esas corrientes marinas y venían navegando. Hace unos años, no me acuerdo, 4 o 5 años, un joven argentino que vivió en las islas de Polinesia y que aprendió a navegar con las estrellas, armó una gran canoa, creo que se llamaba la Gaviota del Viento, en Panamá, con un árbol de esos gigantes. Y se montó en la corriente y navegó por las estrellas y en 3 meses llegó a Polinesia otra vez. Entonces los polinesios conocían la ruta. El Inca Pachacuti, que habían balsas que navegaban desde abajo, desde la frontera entre Perú y Ecuador, subían comerciando hasta Centroamérica, capturó una balsa de las que venían de balsas con techo, con casita y con timón de Polinesia, y él dijo que sí, les contó, y ellos sacaron una gran flota de balsas y se fueron a la Polinesia. De hecho, allá hay un recuerdo, una tradición oral que dice que llegaron hombres montados en tortugas, eran balsas. Entonces también de aquí para allá hubo conexión, incluso hay estructuras de roca iguales a las incaicas. Pero ya que tocamos el tema, me parece aclarar lo siguiente. Primero, señores, nosotros a la llegada de nuestros ancestros hispanos, aquí habían varias civilizaciones. En el norte, en Colombia, bueno, empecemos por Pasto, en el nudo de los Pastos, ahí estaban los quillacingas. ¿Saben qué son quillacingas? Los hombres de la nariz de luna tenían unas narigueras en forma de la nariz de luna. Sí, claro, quillacingas quiere decir nariz de luna. ¿Quiénes tenían esos adornos? El señor de Zipán, más abajo en el Perú. Pero aquí en la entrada de la sabana de Bogotá hay pinturas rupestres, grabados, petroglifos, donde hay dibujos de estos pueblos con nariz de luna, que algún vivo le dio por decir que eran la gente que se moría de la risa. No, hombre, estos son los mismos quilla, que llamamos quillacingas en quechua, pero que tenían otro nombre. Entonces, hay gente en el nudo de los Pastos que son de origen centroamericano, los indahuas, están los quillacingas, más abajo en el Ecuador están los quitus, donde los incas hicieron alianzas matrimoniales para casarse con la princesa Toetoe. Toetoe es un nombre polinesio. Y vamos a encontrar que cuando los peruleros, o sea, aquellos conquistadores que venían del Perú, porque aquí déjeme explicarle un paréntesis. La conquista entró por las Islas Antillas, donde se quedó Colón, realmente. Después dieron los viajes menores y empezaron a ver que esto no era una isla, como decían ellos, ni que era el Zipangú, ni que era Catay. Y entonces mandaron otras expediciones, porque dijeron, bueno, vayan ustedes, venga, Colón se me queda aquí quieto y vayan ustedes a explorar, porque ese cuento de Colón de hace poquito de que
había llegado al paraíso y que esta era una isla con un río gigantesco, el río Amazonas. Entonces los reyes católicos dijeron, no, ¿cómo así que nosotros así de chiquiticos? Y este tipo descubrió una cosa más grande. Vayan ustedes a descubrir en nombre de la corona. Y el obispo Fonseca mandó gente. Y a Colón lo dejaron amarrado. Maestro, permítame, una pregunta. En el Imperio Romano se decía que todos los caminos conducen a Roma, o sea, porque se conectaba con Oriente, Occidente. Y en el caso de América, con el Imperio Incaico también ocurría algo similar. Al Cusco se le decía la capital del mundo, el ombligo del mundo. Y la conexión hacia el norte, hacia Pasto, a lo que es Colombia, pues había un camino que lo conocemos como el Capac Ñan, y luego continuaba hacia Chile. ¿Qué explicación tiene usted sobre la existencia del Capac Ñan, ya que está declarado como patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO? Bien, señor, mire, eso es muy importante, porque eso es otro mito y otra mentira que nos han contado a nosotros. Entonces, déjeme llegar de lo que le estoy contando de Pasto hacia el imperio, hacia el sur. Entonces tenemos Quillacingas, hombre de la media luna. Tenemos los Quitus, en alianza con los del Tahuantinsuyo, o sea, lo que llamamos el Incario, para que la gente lo entienda, el Incario. Pero es que el Incario es un imperio que tuvo solamente 100 años, 100 años. Y ellos son los herederos de otras dos culturas. El Inca Pachacuti era el jefe de una tribu, de la tribu Chincha, que hablaba quechua. Y había una pelea entre dos tribus que amenazaban el poder del Zapana Coya, del imperio de los Coya. Entonces, este jefe local de los Chinchas va y combate al enemigo que está intentando darle el golpe al Zapana Coya. Y le dice, tranquilo, yo lo resuelvo la cosa, aquí ya le traigo estos prisioneros. Y el Coya se abre de piernas, como decimos nosotros, lo deja entrar y cuando está dentro le dice, no, venga para acá, es que yo el que mando soy yo, venga. Y coge al Zapana Coya y lo ejecuta, lo lleva al Cusco y lo ejecuta y a partir de hoy se habla el quechua y monta un imperio. Pero toda la cultura, toda la tradición venía de los Coyas, del imperio Coya, que eran los... ¿Y los Coyas de dónde venían? A su vez eran parte de un imperio muy, muy antiguo. Ustedes van a conocer su capital, que es Tiwanaku. Tiwanaku es otro nombre quechua, que no es real. Esa ciudad se llamaba Tai Picala. Y este nombre Tai lo vemos que recorre toda América. Ahí viene su pregunta. ¿Cómo es que el nombre de Tai Picala a Picalá? Todos estos nombres vienen viajando a lo largo del continente americano. Pues bien, hagamos un símil entre el camino de Santiago de Compostela que recorre Europa por un mito muy antiguo que no es terminar en Santiago, termina en Finisterra mirando el sitio de donde venían los maestros del conocimiento. Y usted va a ver ese camino que no es inca. Los incas sí lo ampliaron en el territorio de ellos, pero no es inca. Tampoco es Coya, es anterior, es Tihuanacota. Señores, por Medellín, donde yo vivo en este momento, pasa el camino. Usted lo encuentra en los municipios aquí al sur, lo he recorrido horas enteras, gigante el camino empedrado, que incluso los conquistadores de Jorge Robledo y los cronistas decían que era más grande y más ancho que el de Cusco. O sea, eso no es no es por Robledo, es ellos lo encontraron. Y que llegaron y encontraron grandes edificaciones en piedra abandonadas, que a ellos les dio miedo, porque dijo, gente que haya hecho estas construcciones son muy peligrosas y se devolvieron. Por lo tanto, este camino que viene integrando toda la América llega hasta Pasto, hasta donde lo declaró la UNESCO, pero no es de los incas, ni de los Coyas, para mí es Tihuanacoto o anterior. Pasa por Colombia, entra aquí a Antioquia, aquí lo vemos, todavía existe. De hecho, hay un parque que se llama el Parque Arví, y continúa, hay dos ramales, uno se va a la Sierra Nevada de Santa Marta, hacia la ciudad sagrada de la Sierra de Santa Marta, que hay una ciudad que se llama Bochihueca, y otro ramal coge por el norte, por la tierra de los Cuimá, y se va hasta Panamá. Yo lo he encontrado en Panamá, lo he encontrado hasta en la frontera norte de Panamá. Pero bueno, ¿qué pasa? Es que hay un mito que no hemos trabajado bien y se llama el mito de Uyustus, en Bolivia.
en Tiwanaku, Uyustos. Pasa por aquí, por Colombia, se llama Bochí. Por eso nuestro departamento es Bochíacá, o sea, la tierra de Bochica. Y va a terminar en Bochihuayca, la ciudad sagrada religiosa, la capital religiosa de la Sierra Nevada de Santa Marta, Bochihuayca. Y usted va a ver que ese elemento es un elemento que integra religioso toda América. Por lo tanto, ese camino yo lo he denominado y tengo un libro que se llama El Camino Sagrado de Bochín, porque es una migración, como se hace el Camino de Compostela a lo largo de América, para traer ofrendas, para traer cosas. Entonces deberíamos decir el Camino Sagrado de los Andes o de Bochín, para no meterlo en el cuento y decirle, venga, que es que no, eso no termina en Pasto, pues eso sigue y se va derecho. Yo lo he encontrado hasta Panamá, hasta la frontera norte de Panamá, y creemos que sigue avanzando, porque hay un elemento que encontramos que integra el Atlántico, que mira, del Camino de Santiago de Compostela mira a América, y ese camino nuestro mira desde América hacia la costa occidental de Europa. Entonces, ese es un tema más largo que hay que trabajarlo, pero es nuestro gran camino integrador, como debería ser la historia, que integra diferentes culturas, pueblos y religiones para hacernos sentir felices, para integrar, no para destruir. El camino sagrado. Maestro, usted que pues maneja la arqueohistoria, ¿podría dar algunos referentes de presencia arqueológica de otros pueblos que existían previamente a la llegada de Colón? Bueno, mire, si quiere volvemos al tema. Estamos hablando en el Nudo de los Pastos, porque es que los conquistadores que empezaron por Santa María de la Antigua, de ahí Balboa se fue, hizo un recorrido que se demora 6 días realmente, eso es muy cerquita, y se demoró 3 meses asaltando a todo el mundo. Y porque el hijo del cacique Comogre le dijo que al otro lado, desde la montaña de ellos, del cerro Tatacuna, estaba otro mar igual. El tipo decidió ir asaltando las tribus porque le sacaba todo el oro que podía. Balboa no fue el primer castellano en ver el mar. Cuando él estaba cerquita, porque el mar, digamos que usted ve una cordillera grande que hay sobre el istmo de Panamá. Se supondría que desde ahí a 50 kilómetros abajo usted ve el mar, pero las condiciones climáticas y falta de binoculares no les permitió ver. Ellos vieron el mar a 5 kilómetros cuando ya estaban abajo en la costa, cuando ya se había la laguna y el manglar. Porque es que yo hice una reconstrucción cartográfica y encontré que al frente de ellos había un gran manglar, que es lo que hace la descripción de los cronistas, que ya está desecado, y hay un filito que se llama el filo del Tallo hoy en día, es la reserva natural del Tallo, una colinita de 400 metros de grande, y desde ahí Balboa vio el mar. Pero es que cuando Balboa iba a llegar, él mandó la mitad de su gente, una comisión, a adelantarse, porque él estaba en unos combates asaltando a la gente. Entonces, el primer castellano que llegó al mar no fue Balboa, fue uno de sus hombres que incluso hace el reporte y dice, yo quiero que me certifiquen que yo fui el primer castellano que vio el mar. Ya pues claro, como Balboa era el jefe, entonces lo legalizan a nombre de él y entonces le declaran el adelantado del Mar del Sur. Pero aquí abajo, usted dice, ¿qué gente había? Mire, el Imperio Inca estaba al sur, su capital el Cusco, el ombligo del mundo. Tiwanaku ya estaba abandonado. Ahora los arqueólogos nos dicen que eso es del año 1000 y pico, eso es paja. Porque es que lo que han datado son los residuos orgánicos que hay alrededor de las grandes moles de piedra, pero la piedra no se data. Y el arqueólogo Diggy Barragraso decía, es que están datando lo que dejaban los pastores que se abrigaban del viento del altiplano allá, eso no es real. Bueno, ahí lo que hay que mirar es geología y otros elementos para descubrir qué y en qué época es el cuento. Entonces, habíamos dejado los Taipicala, muy antiguos, que no poco conocemos, quedó la ciudad de Taipicala o Tiwanaku, los Collas, y con la llegada de los conquistadores estaba solamente los incas, el imperio del Tahuantinsuyo, pongámosle el Incario. Los quitus al norte, muy importante los quitus. Había un grupo importantísimo en el Perú, en la selva contra el Amazonas, los chachapoyas, gente barbada, gente blanca, hermosa, con una fortaleza única. Este tema es toda una historia, los chachapoyas. Es más, tenían sistema constructivo como el de la Sierra Nevada de Santa Marta, como lo que conocemos nosotros como Ciudad Perdida, que le han puesto es que Tai Yuna, como Tai Picala.
Ahí le vamos soltando rasticos. Bueno, entonces, pero a ellos, a estos conquistadores que salieron de Santa María, dieron la vuelta por el Pacífico y se bajaron buscando el fabuloso Perú o Berú. Kathleen Romoli, la arqueóloga, se equivoca y dice que el Berú está en el Golfo de San Miguel. Lo que pasa es que esta señora americana, esta arqueóloga, no leyó bien. Y ahí lo que hay es un caciquito que se llama Berúquete, no Berú, no Perú. Porque el indígena que le explicó a Balboa a todos sobre el Berú, dice que estaba 5 soles, 5 días de navegación, el famoso Berú del Reino. Pizarro dice que a él Pizarro lo salvó el cacique Berú, pero él se refiere a un cacique que está arriba de Vallatebada, arriba de Vallasolano. Y él sí, ahí se viene acalorado, se naufraga y el indígena lo saca. Pero hay un dato más importante, el Berú, el famoso tesoro del Berú, estaba por los lados de Anserma Caldas hoy en día, por ese lado. Bueno, esa es una historia más larga. Pero entonces ellos siguen haciendo la conquista de van al Perú y un puñado pequeño de españoles envenenan a los desprevenidos incas que creían, no, estos 4 peludos y barbados malolientes no hacen nada. Pues claro, ellos sí cogieron y envenenaron los centinelas y se tomaron y le dieron golpe de estado al inca. ¿Sí? Pero ¿qué había? Allá escucharon hablar del Imperio del Dorado. Ese Imperio del Dorado es muy diferente de la leyenda del cacique dorado de Guatavita. Son 2 cosas muy diferentes, no tienen nada que ver. Allá en el sur, a ellos les dijeron que había una ciudad fabulosa, una cosa que se llamaba Arbí, al norte. Y le hablaron del reino del Dorado, muy diferente al cuento de Guatavita. Lo que pasa es que una amiga nuestra, digamos, una muy buena historiadora y excelente, hizo el rastreo y dijo, mire, es que cuando usted llega, Gilda Mora, cuando usted llega al nudo de los Pastos, un poquito ahí, digamos, la ruta era tirar hacia el oriente para buscar el Reino del Dorado. Quien les habla encontró la capital del Reino Dorado hace muchos años, pues 7 años. Allá hay un elefante en piedra de tamaño 1:1 y una plaza con una estela en el centro. De hecho, le pedimos al vicepresidente Garzón, una cita, porque le decíamos que ese descubrimiento era más novedoso que Machu Picchu y que daría un gran dinero para Colombia. En esos días Garzón le dio un infarto y nosotros decidimos que no era el tiempo conveniente para la publicación por el orden público tan malo en ese momento. Pero ahí está donde decían que debía estar. Resulta que el Imperio del Dorado, cuando yo descubrí, le conté a esta amiga, dije, mira, acabamos de encontrar esto, y me dijo, ¿y usted qué quiere hacer? Le dije, no, que sea un elemento de gran investigación y de fruto para dólares para este país. Y me dijo, ojo, porque allá, y me mandó el reporte de un conquistador que después de mucho buscar la capital del Imperio del Dorado, donde se supone que se refugiaron los últimos incas, había encontrado y describe muñecos de oro del tamaño de jóvenes adolescentes en oro macizo. Y ella me dijo, esos no se los llevaron. Cuando Jiménez de Quesada fue a España y pidió la gobernación del Imperio del Dorado para él y se la dieron. Quesada hizo una expedición con 6,000 hombres y se fue a buscarlo. Volvieron 400 vivos nomás. El resto murieron y no dieron con ella. Entonces ese Imperio del Dorado está al oriente del nudo de los Pastos, una gran capital muy importante. No se ha trabajado todavía, estábamos pendientes. Entonces uno sigue avanzando hacia el interior. Encuentra diferentes pueblos muy ricos con gran orfebrería y Aníbal, usted ha oído hablar, pues lo conoce, el famoso Poporo Quimbaya. ¿Vale? Sí, señor. Poporo Quimbaya, el billete de 20 pesos. De 20 pesos, sí, claro, hace años. Claro, cuando éramos niños. El Poporo Quimbaya es el fundador del Museo de Oro del Banco de la República. Y ese Poporo Quimbaya no fue encontrado en el Quindío, fue encontrado aquí en Antioquia, en un municipio al norte que se llama Angostura, en un sitio que se llama Pajarito. Y ahí en Pajarito, el coronel Agustín Codazzi, que es el nombre que le dio el origen al Instituto Geográfico, reporta la existencia de un templo semisubterráneo y ahí encontraron el Poporo Quimbaya. Bueno, lo que pasa es que no se ha hablado
porque ¿de dónde salió el cuento de los quimbayas? Hombre, unos científicos vaqueros, cuando sacaban ese gran tesoro que encontraban cerca en el Quindío, dijeron, bueno, ¿quién vive aquí? Ah, no, los quimbayas, póngale que tesoro quimbaya. Y la gente no pensó más. Pero es que no leyeron las crónicas, no leyeron bien, porque la gente no lee. No leyeron bien las crónicas de Jorge Robledo y compañía, que ellos decían que cuando ellos llegaron a la zona que es Risaralda y Quindío, a esos valles, encontraron pueblos todavía ardiendo, echando humo, porque los quimbayas acababan de invadir el territorio. O sea que la llegada de los quimbayas es paralelo a los españoles. Y ese tesoro que encontraron en tumbas no pertenece a la cultura quimbaya. Tanto es así que la datación que le hicieron a los metales del tesoro quimbaya que hay en España da 1000 años de antigüedad a la llegada de los quimbaya y de los españoles. O sea, en 1000 años, ¿cuántas civilizaciones incas pudieron haber? 10. El imperio inca se desarrolló en 100 años. Pueden haber 10 culturas quimbayas. Pero es que la tecnología de ellos es única. No la conocemos todavía. Estamos detrás de una civilización perdida en el occidente de Colombia, que ya tenemos pruebas. Tecnología que es inviable en lo que nosotros conocemos en el mundo entero en manejo de materiales. Tumbas formadas en casas de piedra, de lajas de piedra, con fotografías que tenemos. Y eso está por trabajarse. O sea, hay que sacudir ese estrato que hay por debajo a ver quién está ahí metido. Entonces aquí continuamos. Entonces ya sabemos que los quimbayas no eran los de ese tesoro. Sabemos que había una cultura muy grande que entró por Antioquia, entró o subió, que las grandes tumbas estaban abajo en lo que es el Quindío de Risaralda, que pudo haber sido el destino final porque ahí murieron, y venían viajando ¿de dónde? Del norte. Por ejemplo, cuando Ptolomeo hablaba de América, hablaba de la famosa ciudad de Catigara. Ustedes saben por qué tenemos un grupo de indígenas que llaman los Catíos. Ahí le dejo el cuento. Que de qué se acuerde, por qué ellos recordaban como los Catíos, y Ptolomeo hablaba de un puerto que se llamaba Catigara. Porque los Inverachamí, que son diferentes de los Catíos, de hecho en mis fincas hay Catíos y Inverachamí, en dos grupos diferentes. Los indígenas de Inverachamí, el último historiador que ellos tenían todavía vivo, me contaba hace 20 años, que sus ancestros le narraban que ellos pasaron por una montaña donde se veía mar al lado y lado. Eso implica que los Inverachamí vinieron de Panamá y cruzaron por el istmo de Panamá. Y si ustedes miran en una presentación que yo hice en el Congreso de Historia, hice los mapas de los cacicazgos antiguos corrigiendo a Romor y a los otros. Allá hoy en día en Panamá hay un gran sitio de centros vacacionales que se llama Punta Chamé o Chamí, porque depende de quién pronuncia, dice Chamé o Chamí. Ustedes vinieron de allá. Pero lo más interesante es que usted sigue avanzando y se encuentra con la gran cultura chipcha, lo que llamamos chipcha, los muisca, los chipchas. Qué raro, eran un mundo completamente diferente, con unas culturas extraordinarias, con unos conocimientos únicos. Y si usted mira el biotipo de los chipchas, tengo fotografías de 1920 de jefes chipchas, son completamente orientales, esos no son de aquí, y su biotipo y su genética hay que arrastrarla. Ese altiplano cundiboyacense nos tiene unas sorpresas muy grandes para trabajar. Pero ahí estaban los grandes, los chipchas, y tenían diferentes tribus alrededor que los protegían. Yo me preguntaba, cuando hice Santa María de la Antigua Aldarien y la Virgen de la Conquista, ¿dónde estaba el centro de poder de la costa atlántica? Porque eran pueblos semisalvajes, los cunas, los cuima, que son unos pueblos pequeñitos, digamos salvajismo, en un estado de salvajismo, pero tenía que haber una capital central, un centro de dominio político-militar. Pues uno de los cronistas que vivió en Santa María, Fernando de Oviedo, dice que el centro de poder de toda la costa, me refiero a Colombia y a Panamá, estaba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí estaba el centro de poder. De hecho, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Fernando de Oviedo, que fue regidor perpetuo de Santa María de la Antigua Aldarien, secuestró una muchacha de la Sierra Nevada de Santa Marta para llevarla a España. Dice que era tan blanca y hermosa como las mujeres de Castilla. Blanco. Bueno. Es que en la Sierra Nevada de Santa Marta, otro de mis libros que se llama
los falsos taironas y los verdaderos pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí hubo varios pueblos. Por ejemplo, los cogis que nosotros conocemos eran los maestros de obra, los picapedreros de ese pueblo que llamamos Tairona. Tairona es el nombre del Valle de la Fragua, que traduce en su lengua Valle de la Fragua, donde procesaban el oro. Entonces, como si la gente viene aquí y dice, los industriales, porque yo vivo en la zona industrial o el poblado. No, yo soy paisa, pues, aunque no nací aquí, nací en Pereira, pero este es mi grupo paisa de mis padres. Entonces le dijeron, ustedes los taironas. No, es que Tairona quiere decir el Valle de la Fragua, donde procesaban el oro y la tumbaga. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Ahí le dejamos la pregunta. Ese pueblo tan importante, con sacerdotes y con un conocimiento grandísimo como lo tienen los mamas hoy en día, murió porque ellos sí enfrentaron a los españoles y los acabaron. Quedaron los picapedreros, los albañiles, que son los cogis, y otros cuantos pueblos al lado que sobrevivieron a punta de coca, mambeando coca, porque los españoles les cortaban los suministros. O sea que el gran centro de poder de la costa es la Sierra Nevada de Santa Marta. Y por eso ahí hay una gran ciudad que se llama Bochihuayca, es el santuario de peregrinación de toda América. Les queda una puntica por ahí suelta que se llama el oráculo de Dabeiba. Balboa y su gente y Enciso, ellos buscaron con mucho afán el oráculo de Dabeiba, o sea, el santuario de Dabeiba, porque ahí venían a hacer ofrendas de toda América y dejaban mucho oro. Hoy hay cerquita un municipio que se llama Dabeiba, y el nombre real es Dobaibe, o sea, río de fuego. Nosotros lo encontramos, llegamos a 5 kilómetros donde localizamos, pero las condiciones de seguridad no nos permitieron entrar a esos 5 kilómetros, pero lo tenemos localizado. Dabeiba era un centro ceremonial, donde venían ofrendas de todos los lados a rendir tributo, y normalmente era el oro. Para ellos el oro no valía. El oro era un elemento de adorno y de conexión con sus dioses. Esa es una historia que hay que trabajar. Los dioses venían a reclamarles oro y sangre. Por eso es que cuando los conquistadores llegaron a México, acababan de sacrificar 20,000 seres humanos. Y una parte de la sangre rodaba y la otra parte se iba al fondo de la pirámide. ¿Quién chupaba sangre? Esa es otra historia del mundo. Hoy se llama adrenocromo, pues para no cambiar el tema. Maestro, sí, es que nuestros seguidores están haciendo algunas preguntas y aquí tenemos en pantalla que dice que nos puede contar del Imperio Llama. ¿Los Quimbayas y los Calima pertenecían a ese imperio? Es una pregunta que la formula Andrés Urrego. Muy bien, Andrés, un saludo. Resulta que hay un personaje que yo aprecio mucho, compañero mío de Academia de Historia, que en paz descanse, el maestro Saldarriaga Gaviria. Saldarriaga Gaviria, eso fue arqueólogo, director del Museo de Arqueología de la Universidad de Antioquia, maestro en artes plásticas. Y cuando te sale de la arqueología, porque el arqueólogo sabe mucho de comparar el marrón inciso, lo que encuentra aquí y lo otro, pero de historia no sabe mucho. Entonces él hace revolturas, y cuando pasa al otro lado, la montaña al otro lado, el otro arqueólogo le cambia el nombre de las cosas. El maestro Saldarriaga Gaviria tuvo la fortuna de haber estudiado artes plásticas y empezó a hacer comparación de la orfebrería de Colombia con el mundo entero. Por eso su nombre, su libro que se llama El origen, el país y sus orígenes, en mi criterio, y se lo dije ese día, está equivocado, porque uno dice, esto es historia de los paisas, no es el mismo cuento de los vascos, no, es un libro de arqueología muy grande. Yo cogí un libro grandísimo, yo me senté 8 días que no me levantaba sino a comerle al baño, realmente. Hice 20 hojas de notas y me fui con él, afortunadamente 2 meses antes de que se muriera, a debatir el tema con él. Entonces él hablaba del cuento de los ilamas y de los quimbayas y de los calimas. Es que como aquí hubo varias migraciones, les voy a soltar un punto. Mire, cuando habla de los calima, eran los calima. Ma, en una lengua antigua que no estamos tratando de encontrar, ma quiere decir tierra. Por eso Anserma, es Anserma, tierra de sal. Tatama, tierra de los abuelos. Entonces, cuando usted encuentra ma es terminación de tierra de, como en la parte del altiplano encuentra K, para Bochía, K, o sea, tierra de Bochica. Entonces, él hizo unas clasificaciones que en su criterio eran válidas, como los ilamas, pero ese es un estilo de orfebrería. Y los quimbayas es otro estilo de orfebrería, pero corresponden a diferentes migraciones de pueblos que llegaron a este territorio. Ahora, como imperio, su dominancia no es grande, o sea, geográficamente uno habla de
dominancia o fenómenos puntuales. Ellos fueron muy puntuales, demasiado puntuales. Pero es que todos los ilamas y los calimas tienen la entrada por el río Calima, arriba, por el Pacífico. Y ahí todavía hay una ciudad muy rara que está entre Pasto y Cauca y no hemos podido localizarla. Una amiga mía volando con su padre sí la vio, ellos lo vieron en allá, pero no pudieron regresar y se ve una ciudad muy antigua que no conocemos. De hecho, por ejemplo, estábamos en la historia de cuando los peruleros llegaban al sur, les dijeron, oye, ahí está el imperio del Dorado, y se metieron para otro lado. Y subieron buscando la ciudad de Arbí. Se supone que Arbí estaba aquí en las afueras de Medellín, en el parque Arbí, pero todavía no se ha encontrado. El doctor en arqueología Álvaro Soto Holguín, director del Instituto Colombiano de Arqueología, que fue el director de la prospección y exploración de Ciudad Perdida, fue mi jefe en un momento de trabajo. Cuando volábamos en la avioneta Linderena, me contó una historia. Me dijo, mire, cuando yo dirigí la exploración de Ciudad Perdida, el soldado Tascón, en esa época, me dijo, oye, doctor, ¿usted le emociona estas escaleritas de piedra? No, ¿qué tal que hubiera visto los edificios de piedra que encontramos con mi teniente no sé qué, cuando nos perdimos en el Magdalena Medio? Y le empezó a contar la historia de una gran ciudad de piedra que hay en el Magdalena Medio. Pues en varios vuelos que yo hice con Soto sobre esa zona, de paso a la Sierra Nevada de Santa Marta, me decía, vea, por aquí en este lado tiene que estar la ciudad de piedra que vio el soldado Tascón. En este momento la tecnología del LIDAR o del radar no la teníamos al alcance para haberla descubierto. Por ahí debe estar esa otra ciudad importante que determina los ejes culturales. Pero aquí sabemos que grandes culturas estaban. La Sierra Nevada de Santa Marta, que fue el pueblo que llamamos Tayrona, fue arrasado, no quedaron sino los sumos sacerdotes y los pegaladrillos, que son los cogis, y otros dos grupos que hay atrás. Pero ellos eran defendidos de los arhuacos, ya los guajiros que eran jefes, los defendían feroces. A los de la Sierra Nevada de Santa Marta los defendían los guane bucán, o sea, los guane de Santander, y los guane que estaban aquí al norte de Medellín. Hay un pueblo que se llama Guarne, es Guané, la laguna sagrada de Guane, y abajo hay presencia de guanes. Entonces, digamos que así conocido estaba el centro grande de la ciudad de la Sierra Nevada de Santa Marta, estaban el pueblo que llamábamos los muiscas en el altiplano. Pare de contar importantes, vamos a encontrar en la Amazonía el Imperio del Dorado. Abajo encontramos ya a los quillacingas y a los quitus, y más abajo los incas. Pero había un acuerdo entre ellos. Yo no sé, cuando yo estuve en el Chocó trabajando alguna vez, los indiecitos me decían, ay, pues porque yo era paisa, entonces, para todos para ellos paisa, ay, usted es Mindalá. Yo, ¿qué Mindalá? Ay, sí, usted es Mindalá. Después descubrí que Mindalá es el término que se le da a los comerciantes del Imperio Inca y del Centroamérica. Un Mindalá es un tipo, un canastero que comercia y que ninguna tribu lo podía tocar. Era el que compraba oro y lo traía. Por eso el intercambio comercial a lo largo de América es muy grande. Pero así, en términos generales, esas son las principales centros de poder. Maestro, ¿me permite una pregunta, por favor? Con gusto. Bueno, resulta que la historia que nos contaron a nosotros en la escuela ha sido mal contada, mal proyectada, equivocada de cabo a rabo, pues empezando por Colón, porque nos describían una historia romántica en los primeros años de la primaria, con las 3 carabelas, y uno terminaba haciéndose una imagen totalmente equivocada, que ellos venían a la conquista de manera pacífica y que hacían intercambio. Y el otro elemento es que los incas hacían sus conquistas, pero de manera violenta. A nosotros se nos ha dicho también, o se nos ha hecho entender, que eran unas conquistas, unos dominios totalmente pacíficos, pero eran muy violentos, eran bárbaros estos pueblos. Y en general, cualquier conquista que se haga en el mundo es violenta, es bárbara. Entonces, cuando llegaron a esta zona que corresponde al departamento de Nariño, se confrontaron con los pastos y los quillacingas y tuvo que morir mucha gente sacrificada. Entonces los sometieron, pero por la fuerza. En este momento nosotros tenemos un legado
en la cultura, como el lenguaje, las creencias, las acciones mitológicas, la gastronomía, que es como un legado de los incas, pero pues para que nosotros tengamos ese legado, tuvo que ocurrir una dominación muy violenta. ¿Qué podemos decir, maestro? ¿Cuál es su referente al respecto? Mire, yo creo que he sido una persona de las que ha investigado profundamente las culturas ancestrales, porque no solamente en literatura, sino en la escuela arqueología del profesor Digui Ibarra Grasso, sino caminándola. Y me parece que el trabajo que hizo Digui Ibarra Grasso es muy grande, demasiado grande, dedicó toda su vida. Y él hace un análisis muy concreto. Dice, mire, lo más importante en el término para, digamos, militar de conquista es el mitimae. Mitimae es un elemento de conquista violento. El pueblo del Tehuantinsuyo, los soldados del Tehuantinsuyo, llegaban y ocupaban una región. La ocupaban y cogían todos los hombres que sobrevivían al combate y los mandaban como soldados al otro extremo del imperio para desarraigarlos. Desarraigarlos totalmente, le quitaban sus hijos, su mujer y todo, y le ponían otros soldados a ese nuevo hogar. Eso es violento. Usted ya no tiene ni papá ni mamá y es la nueva mujer, y entonces el otro vaya y le dan otro hogar. La única parte donde yo encuentro una relación de poder es al final en Quito, donde el Inca hace un acuerdo de familia, de matrimonio, con la princesa de los Quitus, que se llama Toe, y se casa para ampliar el imperio. Eso es interesante porque ya empiezan a haber relaciones de familiaridad. Lo mismo sucede aquí en Colombia. Los pueblos, porque aquí no eran imperios, sino eran familias, grupos pequeños, pues que estaban peleando, entonces decían, venga, deme 2 hijas suyas, yo le doy 2 hijos míos, si se casan, entonces somos compadres, parientes, digamos hoy. Eso eran relaciones de poder que eran más fáciles que la guerra, pero el imperio inca se hizo con la fuerza. Creer en día, hoy, el absurdo de que un gobierno se hace con mano blanda, que se define por hágame el favor y no me pegue, no me quiebre los vidrios de mi casa, es un absurdo. Los imperios se hacían con fuerza. En Taipicala estaban los chachapumas, que era una orden sacerdotal que al que no estaba de acuerdo, que no cumplía la ley, lo acababan por la noche. Por lo tanto, esa tradición guerrera es muy fuerte, viene en toda América. Un día me preguntaban que por qué somos tan violentos los colombianos. Y yo le digo es porque en nuestra sangre viene ese concepto desde los digamos, los caribes, que son el corte de franela y todo eso es caribe, lo que pasaba abajo en el Incario, los mitimaes. Por ejemplo, una cosa que no hablamos y era la conquista de Colombia por los españoles, lo que era la Nueva Granada, no se hizo por los españoles. Esos peruleros que vinieron eran por ahí 300 babosos, diríamos nosotros ahí, con Robledo con el capitán Robledo y con Sebastián de Belalcázar. Lo que ellos sí cogieron fue 5.000 guerreros mitimaes que estaban en Quito. Eran los mercenarios del imperio inca y se los trajeron. Por lo tanto, ellos entraron conquistando este territorio con 5.000 mercenarios del imperio del Tahuantinsuyo y por eso conquistaron todo esto. No había quien los paraba. De hecho, esos mitimaes que llamamos nosotros, que le dicen a la gente, que fueron regados en Pasto, quedaron en Popayán, quedaron aquí en la parte sur del valle de Aburrá. Nuestro valle que no se llama Río Medellín, se llama Aburrá, los hijos del dios Ra. Entonces, hemos buscado mucho y nos hemos doblado a que la historia no la cambien y las tendencias indigenistas y africanistas de 4 amigos que deciden levantar banderas como víctimas para que les den la plática a ellos, es la solidaridad de muchos y el bolsillo de pocos. Por eso, esa historia, por ejemplo, ahí me preguntaba a mi amigo Juan Carlos Larrota sobre la historia de los chiples que hace Carlos Lallevac, emérito profesor de la Universidad de los Andes. Eso es muy interesante. Yo he decidido escribirlo como una novela porque hay muchas cosas que no puedo probar así directamente, pero el altiplano cundiboyacense nos depara una de las mayores sorpresas en la arquehistoria de América. Los muiscas que dice Juan Carlos Larrota. Un saludo, Juan Carlos, mi amigo ahí. ¿Qué más preguntas?
Sí, dice interesante leer el libro Los Muiscas, la historia milenaria de un pueblo chibcha, escrito por el antropólogo colombiano Carl Henry, editorial Debate. Bueno, ¿qué otros pueblos se encontraban presentes por acá en América? ¿Qué otros pueblos se puede referenciar? Bueno, hay una cosa que no está muy estudiada y es los pueblos de la Amazonía. Nosotros siempre nos volvimos andinos y costeros por la costa pacífica, pero lo que había allá hacia el oriente, poco ha sido estudiado. Miren, en Bolivia, en los departamentos del Beni, hay una cultura hidráulica que está muy poco trabajada. Son grandes círculos concéntricos, que incluso la gente dice que es un recuerdo de la Atlántida. Son grandes círculos concéntricos con islas muy raras. Esa es una cultura que no conocemos. Más adentro, en la Amazonía, hay reportes de ciudades de piedra muy grandes, con inscripciones de otras culturas, pero como grandes imperios no lo conocemos. Por ejemplo, lo que es Argentina y Chile, hay elementos todavía desconocidos. Hay unas ciudades tapadas por volcanes con unas culturas que desconocemos. Un amigo nuestro, Enrique García Barté, tiene la teoría que el río Chubut es el río Canaán de los cristianos y ha hecho mucho avance. Él fue un alumno, digamos, reconocido de Ibarra Grasso. Se continuó con el trabajo haciendo su prospección y el tipo hace una analogía de los nombres y todo y dice que en el sur de Argentina, en Chubut, hay una cosa que está por trabajarse. O sea que estamos escribiendo la historia, estamos redefiniendo. Cada día aparecen más elementos. Les voy a dar un último detalle. Hoy en día yo soy ingeniero geógrafo, hago geohistoria, hago la prospección de los pueblos y de los espacios. Pero si usted va a hacer historia del mundo, de la Tierra, tiene que apoyarse con oceanografía, ya lo hablamos, las corrientes marinas. Un elemento importante, la tectónica de placas, que esto se ha movido y parece que hubo movimientos en un día que cambió los continentes. ¿Por qué se llama Groenlandia? O sea, Greenland, la tierra verde, si eso es helado. O sea, eso se movió en algún momento de una zona tórrida o el polo nos giró. Claro, hubo cambio de polo hace más o menos 30.000 años, lo muestran las tectitas en su cola magnética que cambió el eje terrestre. Si el meteorito que pasó cerca de la Tierra en estos días nos hubiera pasado un poco más cerca, podía haber movido el eje terrestre de un solo brusco, de un movimiento brusco. Pero, miren, les voy a dar un ejemplo. Cuando los españoles llegaron a la Florida en Estados Unidos, cruzaron hacia longitudinalmente, en un paralelo, todo Estados Unidos. Y en ese viaje hacia la costa pacífica del Far West que conocemos nosotros, reportaron miles de gente, millones de gente en pueblos. 30 años después, cuando volvieron, ya no estaban los pueblos, habían pueblos arrasados, tumbos. ¿Y dónde están esos millones de seres humanos que vieron aquí? De esos indios que ellos llamaron. Eso se quedó. Entonces nuestros amigos más aventurados dijeron, no, eso fue la peste que trajeron los españoles y los marranos ramoneros y todo eso fue lo que acabó la gente. ¿Sí? Pero resulta que una vez viendo History Channel, estaban entrevistando a un geólogo norteamericano y el tipo decía que él estaba hablando de geología, pero no sabía de qué estaba diciendo el cuento. Estaba hablando de geología solamente, decía, mire, es que yo acabo de encontrar, en cuanto a los tsunamis, acabo de encontrar una ola de tsunami de 170 metros, que por datación data el año. Cuando yo junto esa datación y junto la cresta de ola de 170 metros, aventuro una nueva teoría de destrucción. Y es ese tsunami que barrió toda la costa de Estados Unidos y 170 metros en una tierra plana va muy lejos. Ese fue, para mí, el otro elemento que eliminó esa población. Entonces usted empieza meteorología, geología, climatología, oceanografía, población, reporte, historia. Hay que meterle la astrofísica también a ver qué elementos tenemos. Y ahí empieza uno a mirar que es que la historia es una integración de muchas disciplinas para poder llegar a una aproximación que va a ser cambiante cada día. Maestro, hay una pregunta de Diego Achinte. Buenas noches, ¿qué sabe del imperio de los Malaganas? Bueno, eso es una de esas alcaldadas de los arqueólogos. Esas alcaldadas de arqueólogos. Porque es que Malagana era la finca que está al lado del estadio de Cali, ¿ve? El estadio de Cali, ¿ve?
Y ahí en la finca Malagana encontraron un tesoro absolutamente hermoso de unas vasijas de una decoración absoluta que no conocemos. Entonces dijeron, el tesoro de los Malaganas. No sabemos cómo se llamaban realmente. Y Malagana era la finca, como decir que como un hombre cualquiera. Entonces el arqueólogo dijo Malagana y lo quedó. Les voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo muy querido a quien estimo mucho, arqueólogo. Es un gran prospector, hace arqueología de rescate y empezó a recuperar tumbas aquí en el valle de Abu Ra, sepáramelo, Abu Ra, los hijos del dios Ra. Y entonces un día hizo un libro y dijo, los Abu Ra, y en ese costal metió a todos los pueblos que habían aquí. Resulta que si mi amigo hubiera leído la historia, habría encontrado que los reportes de Robledo decían, el asiento viejo de los Abu Ra. Asiento viejo. Sí, eso quiere decir que ahí hubo un pueblo que llamaban los Abu Ra. O sea que cuando los españoles llegaron, los conquistadores, los Abu Ra ya no estaban aquí. Nosotros seguimos la pista y los habían esclavizado los tabamíes para ir a sacar oro al norte de Antioquia. Por lo tanto, todas las tumbas que hay aquí no son Abu Ra. El asiento viejo sí los tiene y el resto. Y porque este valle se llama el Valle de Abu Ra. Y hay una quebrada que se llama Titi Ra. Ese es otro pueblo que vemos. ¿Por qué los hijos del dios Ra llegaron a esta zona? Porque Amu Rapá es otro pueblo del dios Abu-Rum. O sea que hay que empezar a jalar las hebritas de las maderas, a ver qué colores nos salen. Pero es un trabajo largo y más cuando es de bolsillo propio. Vamos, songo sorongo. Maestro Ahmed, tenemos conocimiento de que en los Estados Unidos, en 3 estados de ese país, derrumbaron las estatuas de Colón. ¿Qué opinión le merece esta actitud? Sobre todo porque se lo ha hecho en Colombia, acá en Popayán se demolió, se derrumbó la estatua de Sebastián de Belalcázar. A través de las noticias nos enteramos que se decapitó la estatua de Sucre en Arboleda, Nariño. Y bueno, esta cosa parece que se vuelve sistemática. Bueno, primero, mi querido amigo, yo no estoy de acuerdo con eso, y yo soy radical, yo soy más bien extremista de derecho, porque a mí me criaron, como le decía a usted, con el juguete. O sea, usted se porta bien y se tiene que portar bien, eso no es que se va a traumatizar. Entonces, lo mal hecho no se hace. Lo que tenemos que hacer es integrar los pueblos, no destruir, no crear odios. Para mí las estatuas son parte de mi bolsillo, porque ahí sacaron impuestos de mi bolsillo para hacerlo. Es parte del patrimonio arquitectónico de las ciudades. Yo viví en Popayán al lado del Morro de Tulcán y era imponente la estatua. Después descubrí que era una de las 4 pirámides que hay en el Valle de Pubenza. Una de las 4 pirámides que hay en el Valle de Pubenza. De hecho, en el Cauca hay una pirámide hecha en roca. No ha sido trabajada todavía. Entonces, vienen 4 amigos que se dicen indigenistas ahora a protestar, pero es que no son ellos, es lo que hay detrás de ellos moviendo para crear el caos. Yo pienso que el patrimonio arquitectónico no se puede destruir. Si la gente dice, hombre, es que yo no estoy de acuerdo que Belalcázar haya sido el que conquistó esto, pues listo, mi querido amigo. Vamos a buscar si hay consenso de la mayoría, porque esto es una democracia. La reubicamos. Yo preferiría reubicarla porque dejaría la pirámide de Tulcán completamente abierta, organizada. Hay fotografías de los bloques que forman la pirámide de Tulcán. Yo vivía al lado de una pirámide. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí la pirámide de Tulcán me parece fantástica, pero no es a destruir las esculturas. Lo que pasa es que hay una confabulación mundial de nuestros jóvenes manejados por unos grupos que financian las protestas que vienen sistemáticamente trabajando en todo el mundo y las vemos en España. Usted descubre, mira lo que está pasando en España, mira en Estados Unidos, mira en Centroamérica, mira en Colombia, mira en Chile, en Argentina. Es una confabulación sistemática para crear caos en el mundo. A mí no me digan que venir aquí a mi casa a destruirme lo mío. No, si yo me muero y mi hijo quiere redecorar la casa, la puede redecorar, pero no tumbe la casa donde vivimos. Y no haga esa afrenta, porque aquí en Antioquia lo intentaron hacer. Y los antioqueños que sí somos atravesados les dijimos, no señor, y se armaron grupos de apoyo a la policía del ejército. Entonces hay que decirles, venga muchachos, sí, está bien la teoría, ustedes dicen que son víctimas. Ahora, si ustedes son víctimas, los devolvemos. Ustedes ¿de dónde vinieron? Devuélvanse para su territorio.
Si usted es muy africanista, se devuelve para África. No, aquí somos todos colombianos. Independientemente del color y del pelo, usted es un colombiano como yo que vota igual. Pero hay que respetar los derechos y no romper las estatuas. Es que las estatuas es parte de una estructura que tenemos arquitectónica. Hombre, que habrá que reubicarla, listo. Por ejemplo, lo discutíamos fuera de cámara una vez. Para mí el personaje más importante en Pasto es el general de brigada, don Agustín Agualongo. Es el único general de brigada, brigadier general, que tuvo el imperio en las tropas del rey en la Nueva Granada. Agustín Agualongo. No fue un pintor de brocha gorda, como decían, o el aguatero, no, era un pintor al óleo. Ahora, lo que pasa es que no era del lado de Bolívar, entonces escribió la historia al revés. Pero Agustín Agualongo es un general que debería tener en la playa de Pasto, pues, una escultura. Al lado de la Nariño. Al lado de Metarcano, si quieren. Pero a mí Agualongo me parece el personaje más importante del sur. Lo mismo que un esclavo que llegó a coronel, Simón Chaqueta Muñoz, alias Simón Muñoz, alias Chaqueta, era un esclavo que se escapó de una finca del Patía. Y Simón Muñoz llegó a ser alcalde de un pueblo en el altiplano cundiboyacense y fue el que le dio guerra aquí a Córdoba a toda la gente. Ahora recordando a Córdoba, porque esa es mi especialidad en la parte de historia militar, el general Córdoba. Y esa anécdota tan hermosa en Pasto de cuando veían al señor caído en la procesión con el mantico envuelto encima, decían, pues mire nomás el Taitica, se parece al Cordovita, porque Córdoba, Córdoba fue el que le plantó a Sucre y le dijo, oiga general, usted no sigue cometiendo este abuso con los pastusos, o yo con mi batallón lo freno. Y entonces Sucre le tocó frenar, porque la orden de Bolívar era arrasar al pueblo de Pasto y repartir las mujeres. Ojalá se hubiera tocado alguna aquí, pues, para mezclar la raza, pero bueno. Maestro, pues merece un capítulo aparte el tema de la Navidad Negra. Lo invito para que abordemos ese tema en una próxima oportunidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias a usted, a todos los amigos, a Juan Carlos, a toda la gente que nos saluda. Y qué bueno compartir, porque es que esto de la historia es una pasión. O sea, mi esposa, tengo un gran ángel de la guarda que es mi esposa, y mi hijo pequeño de 4 años, que ya sabe la historia de Córdoba. Papá, ¿qué estás escribiendo? Porque digo, ese es mi legado. Yo tengo 2 hijos de carne y 57 de papel y de tinta. Pero lo más importante es poder compartir con los amigos como ustedes esta otra historia diferente. Una historia que es para abrir. Incluso estos días estamos escribiendo un artículo que se llama En defensa de la arqueohistoria. Porque los historiadores modernos ya, si no está el documentico aquí, free, esto, no lo hacen. Entonces, claro, porque ellos, la teoría de la importancia y la burla de sus amigos, entonces, si no está muy concreto, no lo hacen. Entonces, esa historia, como la que les acabo de contar a ustedes, para ellos es una historia alternativa que les da miedo tocar. Entonces, cada día perdemos más pasado antiguo de lo que ocurre. De hecho, algún día, un saludo a mi amigo Álvaro Claro, algún día les voy a mostrar una pieza que tengo guardada. Es una tecnología que no existe en ninguna condición de pueblo antiguo que yo haya conocido. Y yo vi de qué tumba la sacaron hace muchos años. Y ahí cerquita hay un museo con 3 piezas de esas. Eso que yo les decía a ustedes es una civilización perdida que estamos por descubrir, por trabajar. Cada día vamos jalando más cositas y encontrando nuevas cosas para ir describiendo la historia de los pueblos. Y qué bueno un día trabajar toda la historia de los pueblos del Nudo, de los Pastos, de los Quillacingas, como los hombres de la Media Luna que aparecen hasta arriba en el altiplano cundiboyacense. ¿Qué hacían ahí esos petroglifos con hombres de Media Luna? O el señor de Zipán, o la teoría del Zipangúo, o de Fusan. Esa es otra historia que va a tocar hacerla como novela, pues, porque para no meterme en lío con mis amigos, pero bueno, ahí la haremos. Bueno, quiero invitarlo finalmente que hagamos el cierre de este tema que hemos propuesto en este día sobre el descubrimiento de América como una mentira. Entonces, ¿cuál sería su conclusión? Que los hermanos Pinzón eran unos marineros que venían con Colón, que era otro marinero igual que ellos, pero que no se llamaba Cristóbal Colón, que se llamaba Juan Piccolomini, que había sido un enemigo de la reina Isabel la Católica, y que lo que hizo sí, que tenemos para conmemorar, es el día en que nuestros ancestros, nosotros los hispanodescendientes, conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón y la apertura al mundo de este continente que era guardado. Lo que hicieron los conquistadores, señores,
es muy difícil de entender, pero para que ustedes lo entiendan, véanse una película, una serie que se dan por ahí en un canal de esos, que se llama La Catedral del Mar, y usted ve la historia de España en el año 1300, 1200, lo de vasallos, señores, y va a entender por qué la gente llegaba desaforada a América, buscando oro y ser alguien en la vida. En ese momento usted comprende la forma de pensar de los españoles en ese momento y la libertad. Les voy a dar un dato chistoso. Cuando los españoles llegaron a lo que es hoy el norte de Santander, donde estaban el grupo humano de los guane, blanquetos, altos, muy bonitos, de mujeres hermosas, a los 5 días todavía cuentan los cronistas que se veían los gemidos y los matorrales moviéndose por ahí. Estaban dando el ancho a la vida, lo que no podían hacer en España porque era pecado. Listo, maestro Ahmed Restrepo Enciso, le agradecemos y esperamos que nos acepte una nueva invitación para una próxima oportunidad y ojalá podamos tratar el tema de la Navidad Negra. Usted nos ha dicho que le apasiona hablar de la historia de Nariño. Pues me parece muy bueno, y ¿sabe cuál sería interesante? Que habláramos de la campaña del sur, la resistencia de Nariño, la Navidad Negra, la valentía del pueblo de Pasto, esa singularidad, como dice Lidia, de los pastosos, que son capaces de crear chistes, que son mentiras, para burlarse de sí mismos. Y decimos al final, que viva Pasto, pues, carajo. Muchas gracias, muy amable. Feliz noche y muchas gracias. Y muchas gracias a las personas que se conectaron esta noche. Les queremos invitar, mañana tenemos concierto a través de este canal. Vamos a presentar a las 3 Gardenias de Quito, un trío femenino, y también vamos a presentar a José Cedeño, que también es de Quito. Nos vamos a tener música mañana, un concierto desde las 8 hasta las 10 de la noche. Cordial invitación. Nos vamos con su permiso. Somos el trío Las Gardenias y queremos extenderles una cordial invitación a una serenata virtual desde Ecuador para Colombia y el mundo con mucho cariño. Así es, estaremos presentando lo mejor de nuestro repertorio en este gran espacio como lo es la página 10 y su programa Que Viva la Música con Aníbal Arévalo. Este programa será transmitido por todas las plataformas este viernes 9 de octubre a partir de las 20 horas. Te esperamos. Chao. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es José Cedeño, soy cantautor y productor musical. Quiero hacerte la más cordial invitación para que disfrutes de una maravillosa serenata de Ecuador para Colombia con mucho cariño. Estaremos en Que Viva la Música con Aníbal Arévalo de Página 10. Este viernes 9 de octubre a partir de las 8 de la noche será transmitido por todas las plataformas y las redes sociales. Así que no te olvides, te esperamos. Chao, chao. En nuestras oficinas de crédito Confamiliar de Nariño bajamos las tasas de interés. Visítanos en nuestro horario extendido lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Tu crédito de manera fácil. Mayor información al 310-769-2714 y 318-760-5722. Confamiliar de Nariño, una sola familia. Juntos saldremos adelante. Vigilado Supersubsidio. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es José Cedeño, soy cantautor y productor musical. Quiero hacerte la más cordial invitación para que disfrutes de una maravillosa serenata
de Ecuador para Colombia con mucho cariño. Estaremos en Que Viva la Música con Aníbal Arévalo de Página 10. Este viernes 9 de octubre a partir de las 8 de la noche será transmitido por todas las plataformas y las redes sociales. Así que no te olvides, te esperamos. Chao, chao. Hola amigos, somos el trío Las Gardenias y queremos extenderles una cordial invitación a una serenata virtual desde Ecuador para Colombia y el mundo con mucho cariño. Así es, estaremos presentando lo mejor de nuestro repertorio en este gran espacio como lo es la Página 10 y su programa Que Viva la Música con Aníbal Arévalo. Este programa será transmitido por todas las plataformas este viernes 9 de octubre a partir de las 20 horas. Te esperamos. Chao. Avante es el ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Planea, coordina, gestiona, desarrolla e implementa obras de infraestructura. Prepara a Pasto para ser una ciudad amable con el usuario del transporte público y le da la bienvenida a la movilidad inteligente y sostenible. Avante, movilizando la gran capital. La energía de los nariñenses, llena de arte, talento, creatividad y trabajo duro, nos ha motivado durante años para reflejar en nuestra labor un poco de esa cultura extraordinaria que llama la atención del mundo entero. Porque para los nariñenses no hay imposibles, y ha sido el alma, la fuerza y la convicción de cada habitante de nuestro departamento el motor de arranque para direccionarnos en pro a brindar un servicio de calidad para seguir acompañándolos en ese camino de la consecución de sus anhelos. En este día en el cual celebramos nuestros 65 años como empresa, resaltamos especialmente la labor de nuestros trabajadores, quienes han sabido adaptarse a los cambios y pese a las dificultades, gracias a su esfuerzo, constancia y sabiduría, hemos podido sortear cada uno de aquellos instantes. Amamos lo que hacemos, porque esta es nuestra vida. Aquí están impresos nuestros mejores y más fuertes momentos. Evolucionamos juntos, pero nunca permitimos estancarnos o quedarnos allí. Por el contrario, hemos tomado todo como un aprendizaje para construir nuevos caminos sin conformarnos y por más difícil que parezca un reto, recordar que juntos siempre hay algo que podemos hacer. Sedenar, 65 años.